Lo que vamos a ver es energía de un sistema dieléctrico. Sabemos que la energía para un capacitor en el vacío básicamente está dada como W es igual a un medio de CB cuadrada, donde C es la capacitancia y B pues, es el voltaje al cuadrado. Si el capacitor está lleno con un dieléctrico lineal, básicamente la nueva capacitancia simplemente va a estar dada como la permitividad de arriba relativa por la capacitancia del vacío. Recordemos que la epsilon relativa simplemente es epsilon sobre epsilon 0, ¿ok? Y quedamos que es una dimensional, entonces es una forma simplemente de incrementar el capacitor. Hacemos el cálculo en el vacío, que es mucho más sencillo, le metemos un dieléctrico, en esencia simplemente se multiplica por esta cantidad que es la capacitancia relativa. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cuál es el trabajo necesario para cargar un capacitor dieléctrico? Entonces nosotros decimos, bueno, pues es básicamente el mismo trabajo, simplemente hay que cambiar la C por esta otra C que está acá, y en esencia debe ser el mismo trabajo, ¿sí? Entonces eso lo que significa es que el trabajo se va a incrementar simplemente en un factor, ¿ok? Entonces recordemos que básicamente también habíamos obtenido que el trabajo lo podemos expresar también en términos del campo eléctrico, como epsilon 0 sobre 2 por la integral de cuadrada de B, ¿sí? Entonces, si nos preguntamos, bueno, si ahora meto el dieléctrico, entonces por lo tanto el campo eléctrico también se va a modificar. En esencia, lo que va a pasar es que ahora va a aparecer el epsilon relativo, donde este ER lo único que hace es que el campo eléctrico también se va a ver afectado en un factor, ¿sí? Pero recordemos que si nosotros abrimos el epsilon, lo que tenemos es epsilon 0 sobre 2 por la integral de epsilon sobre epsilon 0 por e cuadrada de b. Este término en esencia se cancela y lo que nos queda es un medio por la integral de epsilon e cuadrada. Pero recuerden que ya habíamos visto que d es igual a e. Entonces, por lo tanto, podemos reescribir esta expresión simplemente como un medio de d.e. Y en esta forma hemos contemplado el hecho de que ahora existe materia, ya no estamos en el vacío. Con lo anterior, ahora básicamente podemos determinar la fuerza que existe en un dieléctrico. Así como un conductor es atraído en un campo eléctrico, entonces también un dieléctrico debe ser atraído en presencia de un campo eléctrico. Esencialmente pues por la misma razón que se polariza la carga y entonces tienen carga positiva y negativa y esto se va a atraer, ¿sí? Recordemos que aquí las cargas ligadas tienden a acumularse cerca de las cargas libres del signo opuesto. Consideremos básicamente la imagen donde tenemos un dieléctrico, tenemos una placa donde la placa de arriba va a estar cargada positiva, mientras la placa de abajo va a estar cargada negativa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en medio de las placas va a existir una diferencia de potencial, pero esa diferencia de potencial va a ser constante, dado que la carga ya está fija. Entonces vamos a considerar que tenemos un bloque de un material dieléctrico que es homogéneo y que está parcialmente dentro de las placas de un capacitor de placas paralelas. Lo que queremos calcular es la fuerza con la cual las placas van a atraer a ese dieléctrico, ¿sí? Para ello, básicamente vamos a calcular primero el trabajo y a través del trabajo pues podemos calcular la fuerza. Entonces, consideraremos que el campo eléctrico entre las placas es homogéneo y es constante. Entonces solo va a haber campo en medio de las placas por lo pronto. Después nos metemos con el exterior, con los bordos, pero por lo pronto solamente voy a considerar que existe campo eléctrico entre las placas. Básicamente si lo vemos de lado, tenemos una placa positiva, tenemos una placa negativa y el campo eléctrico simplemente va a ser así, ¿ok? Entonces, partiendo de la energía, nosotros sabemos que W pues va a ser igual a un medio de la integral de punto D de B, ¿sí? Entonces, pero sabemos que esto también lo podemos poner como un medio de la integral de epsilon de E cuadrada de B. Como el campo eléctrico es constante, pues sabemos que el potencial simplemente va a ser menos campo por distancia, en este caso la D, que es la distancia de placa a placa. Entonces, si yo sustituyo el campo eléctrico por la placa,
¿ok? Y pues ya no es necesaria la integral porque en este caso la distancia es constante. Entonces lo que voy a tener, aguas aquí porque voy a tener dos pedacitos, un pedacito con dieléctrico y otro pedacito donde es vacío. Este pedacito que donde se ve aquí el X, este que estoy marcando, es vacío, ¿sí? Y solamente está inmerso este pedacito de dieléctrico que está ahí, ¿ok? Entonces por lo tanto voy a tener un medio por el pedazo dieléctrico que esté adentro, por el campo al cuadrado, que en este caso despejándolo sería el voltaje por D al cuadrado, por el volumen, que va a ser el ancho, por el largo, por lo alto, que sería esta distancia que es X por D por W, que sería el ancho, más la parte donde no hay dieléctrico, entonces sería un medio por epsilon cero, que sería la parte de vacío, por b sobre d cuadrado, por el largo por el ancho. Lo único que hay que hacer a esta L hay que restarle esta parte que está aquí, que es simplemente X. Entonces sería L menos X por W por D. ¿Ok? Cuando nosotros factorizamos esto, simplemente obtenemos la expresión. Entonces, si nosotros empujamos el dieléctrico a una distancia infinitesimal de X, la energía va a cambiar exactamente en una cantidad igual al trabajo realizado. Es decir, dW pues simplemente va a ser F por dx, ¿sí? Entonces, si yo de aquí lo que calculo es no el trabajo, sino la fuerza, pues la fuerza simplemente va a ser la derivada de la energía respecto de x en la dirección y. ¿Ok? Entonces, derivando la expresión para W, y la fuerza nos queda en esa dirección. ¿Ok? Entonces, del resultado anterior vemos que en esencia el dieléctrico experimenta una fuerza hacia dentro del capacitor por el hecho de que el capacitor se siente atraído por la placa, ¿sí? Pero aquí también cabe lo siguiente, preguntarse lo siguiente. A ver, yo tengo el dieléctrico así, yo tengo la placa aquí y la placa acá. Esta es positiva, esta es negativa y yo sé que el campo viene hacia abajo, ¿ok? Y sabemos también que la fuerza es igual a carga por el campo. Es decir, la fuerza y el campo son vectores coplanares en la misma dirección. Entonces, por lo tanto, debería de existir una fuerza hacia acá, ¿cierto? ¿Y qué cosa es lo que está pasando? En esencia lo podemos ver en la imagen. La que ahora tengo es algo de este estilo, ¿sí? Y lo que les decía es, bueno, pero el campo eléctrico en la placa, esta es positiva, esta placa es negativa. Y por lo tanto el campo eléctrico, ¡pum!, va hacia abajo. ¿Qué? ¿Cómo es posible que tenga una fuerza que sea perpendicular al campo? ¿Sí me explico? ¿Y de dónde sale esta fuerza que es perpendicular al campo? Entonces, ¿cómo podemos explicar en esencia esto? O sea, ¿cómo puede emerger una componente de la fuerza horizontal si solo hemos considerado que el campo eléctrico es perpendicular y está dentro de las placas? ¿Cómo podemos explicar físicamente esto? ¿Sí? Entonces, bueno, si nosotros hacemos un pequeño zoom a esto, ¿sí? En esencia recordemos lo siguiente. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, en esencia habíamos dicho que la placa de arriba está cargada positiva, mientras la placa de abajo está cargada negativa. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a formar pequeños dipolitos aquí. Aquí va a haber positivos, aquí va a estar negativo, y aquí va a estar negativo y positivo, y se van a formar pequeños dipolitos en toda la región interna, ¿ok? Se van a estar formando. Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo veo los bordos? En esencia los bordos voy a tener aquí un menos y aquí un más, entonces voy a tenerlo algo así. Entonces lo que va a pasar es que aquí va a haber campo eléctrico en realidad que está haciendo esto y lo mismo lo está haciendo del otro lado. Entonces cuando yo veo el campo eléctrico de los bordos, el campo eléctrico de los bordos simplemente está polarizando también esta parte de los lados, no solamente la parte entre el dipolo, sino también de los lados, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que va a existir son pequeños P's que van a estar, recuerden que entonces van a sentirse pequeños P's
que van a estar dados en esencia en esta dirección del campo. ¿Ok? Cuando nosotros vemos esto nuevamente, ¿qué cosa es lo que está pasando? Aquí tengo carga negativa y aquí tengo carga positiva, entonces por lo tanto esta es positiva y esta es negativa, pues se va a sentir atraída, y esta es negativa y esta es positiva, se va a sentir atraída. Entonces va a existir una fuerza entre estas y va a existir una fuerza entre estas. Por eso es que entonces, por lo tanto, el dieléctrico tiende a moverse hacia la derecha, ¿sí? Pero en esencia esto se debe a los campos que se le nombran oblicuos, es decir, los campos que están afuera de la placa. ¿Ok? Por eso es que en realidad nunca nos metemos con los bordos y siempre consideramos situaciones ideales donde el campo eléctrico es paralelo, homogéneo, solamente está entre las placas, o situaciones de vacío, porque en realidad cuando nosotros metemos materia, la situación es un poco más complicada, como en este caso. La única forma físicamente de poder explicar esto es a través de los campos oblicuos. Y obviamente estos campos oblicuos no son campos así bonitos, homogéneos, ¿sí? Entonces, en esencia, estos campos oblicuos hacen que la fuerza de las placas ayudan a esta explicación. El campo eléctrico fuera de las placas induce pequeños dipolos en el dieléctrico, y los dipolos eléctricos son expuestos a un campo eléctrico externo no uniforme. Entonces, por lo tanto, se va a ejercer la fuerza que ya habíamos obtenido anteriormente, que era en esencia esta de aquí, ¿sí? Y esta es la razón por la cual los campos, el dieléctrico está metiéndose adentro de las placas. Entonces, puntualizando, los campos fuera de las placas inducen superficies cargadas adyacentes a los electrodos. La superficie inducida es atraída por la carga de los electrodos, y las fuerzas con componentes paralelas a la superficie del bloque provienen en esencia de estos campos eléctricos oblicuos. Solamente es que esto no es tan sencillo porque también matemáticamente lo podemos escribir de esta forma, donde aquí vamos a tener la integral de la superficie por este t, que este t es el tensor de estrés de Maxwell, que ya habíamos calculado anteriormente, por la normal, por el producto punto de A, ¿sí? Recuerden que el tensor en algún momento lo calculamos y básicamente solamente voy a considerar la parte eléctrica, porque aquí no estoy teniendo la parte magnética. Si tuviese una parte magnética, bueno, el tensor sería un poco más complicado de esta expresión. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que pasa. Ustedes meten un dieléctrico en las placas, el dieléctrico se polariza, y debido a los campos oblicuos, el dieléctrico siente una fuerza en esta dirección, y por lo tanto el dieléctrico se mete adentro de las placas. Ejemplo: dos conductores coaxiales infinitamente largos tienen espacio entre ellos llenos de un dieléctrico de constante Ke igual a alfa por rho a la n, en coordenadas cilíndricas, siendo alfa y n constantes. Escriba la carga libre lambda free por unidad de longitud del cilindro interior. Determine d, e y rho bounds en todos los puntos entre los conductores. ¿Bajo qué circunstancias será constante la magnitud del campo eléctrico? ¿Cuáles serán los valores de d y rho free correspondientes? Ok, bueno, lo primero que hay que hacer es determinar el desplazamiento eléctrico, y eso en esencia lo obtenemos de la ley de Gauss. Como en este caso el área es un cilindro, pues bueno, el dA será la superficie del cilindro, que lo podemos despejar directamente. Posteriormente, de la relación que tenemos entre el campo eléctrico con el desplazamiento eléctrico, sabemos que... ¿Por qué lo escribo así? Recuerden que recuerden que D es igual a E, ¿sí? En este caso, el epsilon, recuerden que el epsilon es el epsilon sobre el epsilon cero. Entonces, cuando nosotros sustituimos el epsilon, pero en lugar de escribirlo así, lo escribimos como Ke sobre epsilon cero, a la hora de sustituirlo, lo que aquí nos queda simplemente es el Ke. Eso simplemente es por las unidades, ¿sale? Entonces, sustituyendo el D
Y pues también sabemos que la polarización es proporcional al campo y el desplazamiento eléctrico, que simplemente la podemos escribir de esta forma. ¿Ok? Entonces, haciendo la resta correspondiente, finalmente, de la densidad de la carga ligada, sabemos que el ρ simplemente es como menos la divergencia de la polarización, solamente hay que utilizar el nabla en coordenadas cilíndricas. Finalmente, para n igual a 1, para n igual a -1, el campo es constante y por lo tanto D no se ve afectada. Hagamos otro ejemplo. Dice, el capacitor esférico de la figura tiene dos dieléctricos diferentes entre sus placas. Sus valores es KE1 para entre A menor o igual que R y menor que R0 y kappa E2 para R0 menor o igual que R menor o igual que B. Encuentre la capacitancia en estos sistemas. Hint, encuentre primero la energía total de los campos entre las placas. Sabemos que la capacitancia la podemos obtener en términos de la energía, como C es igual a Q cuadrada sobre 2U, siendo U la energía del sistema. Por eso el hint que nos da. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es determinar el desplazamiento eléctrico, posteriormente calcular la energía, posteriormente, bueno, la densidad de energía, después de la energía y finalmente sustituirlo en la capacitancia. Entonces, aquí esta parte de aquí, bueno, el centro es el centro básicamente es un conductor y en la parte externa es un conductor. Recuerden que para que sea el capacitor, los dos deben de ser conductores, ¿sí? Entonces, de igual forma, de la ley de Gauss, entonces D simplemente va a ser Q sobre 4pi r cuadrada y sabemos que está en la dirección radial. ¿Ok? De la densidad de energía podemos sustituir directamente el campo eléctrico. Finalmente, tenemos la densidad de energía. Ahora lo que necesito hacer es calcular la energía. Recuerden que la energía simplemente es la integral de la densidad de energía en el volumen. Solamente que aquí voy a hacer énfasis en que tenemos el volumen partido en dos, que va a ser desde A un R0 con una capacitancia y de R0 a B con otra capacitancia. Finalmente, de la relación de la energía en la capacitancia, que habíamos comentado, que simplemente es C por Q cuadrada sobre 2U, por lo tanto la capacitancia simplemente es. Y finalmente, ahí está la capacitancia.